Jesucristo, ponemos esta enseñanza en tus manos para que sea tu Espíritu precioso, Dios, guiándonos a toda verdad y justicia, ayudándonos a entender los tesoros escondidos en Cristo y guardándonos, precioso Dios santo y poderoso, en el camino correcto. Padre, sea usted nuestra guía, sea usted nuestra fortaleza y fluya a su poder glorioso, precioso Dios, impartiendo su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cancelamos todo aquello que pudiera estorbar y le damos gracias, Señor, porque usted nos hace buena tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os recordará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, el Señor Jesucristo diciendo ahí, ¿verdad?, que Él iba a enviar al Espíritu Santo cuando fuera al Padre. Vemos que el Señor lo cumplió y nos envió a su Santo Espíritu. Antes de ir a la cruz, Jesús prometió a sus seguidores que al regresar al Padre le enviaría el Espíritu Santo. Después de la resurrección, Cristo dijo a sus discípulos que tenían que esperar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que esperar la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. El fruto y los dones son dos palabras que se enfocan en la obra del Espíritu Santo en el creyente. Una lista de ellos puede ayudarnos a encontrar el nuestro. Juan 16:7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahí el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, ¿verdad?, para que no se pusieran tristes, sino que entendieran que era necesario que Él se fuera, porque cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, pues el Señor andaba con los discípulos, con todo el grupo que andaba con Él, y el Espíritu Santo moraba en el Señor Jesucristo, porque lo vimos donde habla cuando fue bautizado y cómo la paloma descendió y hizo morada en el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo andaba con el Señor Jesucristo, y las personas que estaban con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo andaba con las personas. Era como una persona más entre ellos, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo se va y se regresa al Padre, después que lo mataron, Él va de regreso al Padre, y entonces le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo a morar ahora dentro del creyente. Antes estaba con el creyente cuando estaba Él con ellos. Estaba fuera. Estaba dentro del Señor Jesucristo y con los demás que se acercaban a Cristo. Pero ahora el Señor Jesucristo, al irse, le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que venga a ser morada en nosotros. No sé si ve la diferencia, ¿verdad?, de una cosa y la otra. Una cosa es que vaya alguien caminando conmigo, que vayamos caminando a diferente parte, ¿verdad?, y vamos ahí los dos y vamos caminando. Y otra cosa muy diferente es que la persona vaya dentro de mí. Es como, no tiene mucha comparación, pero algo así, ¿verdad? Cuando una mujer está embarazada, al bebé lo trae para todos lados, porque lo trae dentro. Si va para el baño, si va a donde la tienda, si va a donde vaya, ahí lo lleva, porque lo trae dentro. Pero ya una vez que nace, ya no lo puede traer en todos lados, ¿verdad? Ya es más complicado, ya es más difícil que lo traiga en todas partes. ¿Por qué? Porque ya es una personita aparte, ya no está dentro. Y el Espíritu Santo, cuando andaba con el Señor Jesucristo, Él andaba en el Señor Jesucristo, pero con los demás. Cuando el Señor Jesucristo se va, cuando el Señor Jesucristo lo mata, pues muere, y Él se va al cielo, entonces Él le pide al Padre que lo envíe para vivir en nosotros. Entonces ya está en nosotros. No solo con nosotros, pero también en nosotros. Cuando nosotros, los cristianos, nos juntamos con otra gente que no conoce al Señor, el Espíritu Santo está con ellos, desde nosotros. Está con ellos, pero no está en ellos, porque ellos todavía no conocen al Señor. Ellos no lo han recibido como su Señor. Entonces no puede morar el Espíritu Santo en ellos.
Pero cuando nosotros estamos con ellos, el Espíritu Santo está ahí, con ellos. Pero nosotros nos vamos y el Espíritu Santo sigue con nosotros. No es que no los estén mirando, no es que no esté atento a todo lo que pasa, pero no está habitando en ellos porque todavía no han recibido a Cristo. Antes de ir ya leímos eso, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, Jesús prometió que al regresar al Padre enviaría al Espíritu Santo. Y lo leemos en Juan 16:8 y nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, ¿cuál era la función del Espíritu Santo de venir a la tierra? Convencernos de aquellas cosas que nos apartan de Dios. ¿Y a quién es al que va a convencer el Espíritu Santo? Va a convencer a los que ya recibieron al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que arreglen su caminar con Él. Para que no solo lo reciban y ahí queden, no, sino que vayan creciendo, que vayan aumentando el conocimiento en Él. Y esa es la labor del Espíritu Santo, ¿verdad? Convencernos a nosotros de pecado, porque todos hemos pecado y sin la salvación de Cristo, pues no, todos estamos instituidos a vivir una eternidad aparte de Cristo. Todos vamos al infierno, ¿verdad? Si nosotros no nos arrepentimos y no nos convertimos. Y esa era la labor del Espíritu Santo, mostrarnos el pecado que había en nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres. También nos muestra que la justicia, la esperanza, Cristo ya vino y pagó por nosotros. Ya no tenemos que tener miedo a la condenación, porque ya hubo alguien que pagó la cuenta por nosotros. Entonces nosotros somos libres de esa cuenta al arrepentirnos, pedirle perdón y entonces entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos convence de juicio, ¿verdad? Porque el juicio ya fue decretado, ya fue dicho, ya fue destinado, ya el enemigo solo tiene un periodo de tiempo. No puede pasar de ese periodo de tiempo que ya Dios el Padre le asignó. Y ya está pronosticado lo que va a pasar con él. La palabra lo dice, ¿verdad? Que va a quedar en el lago de fuego eterno y ahí va a pasar la eternidad junto con todos aquellos que no se quieran arrepentir, todos aquellos que no quieran buscar al Señor Jesucristo, aceptarlo como su Señor. Eso va a ser el problema, ¿verdad? Porque cuando Jesús venga a la iglesia, por su iglesia, ¿a quiénes se van a llevar? Aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Esos son los que se van a ir con Él. Y los que se van a quedar, ¿quiénes son? Aquellos que no han sido sellados por el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia, ¿verdad? El Espíritu Santo viene para vivir en nosotros. Él nos consuela, nos enseña, nos guía y nos equipa para poder llevar a cabo el trabajo de Dios que Jesús comenzó. Mire, ese trabajo que el Señor comenzó, Él no lo dejó a nosotros. Él nos puso la muestra cómo seguir. Y entonces nos dejó en libertad para que nosotros camináramos como Él deseaba, como Él quería, siguiendo las huellas que Él nos dejó, siguiendo ese patrón que Él nos dejó. Por eso dice que no podemos echar otro cimiento. El cimiento ya está puesto, entonces nosotros más edificamos encima de ese cimiento que es Cristo, lo que ya Él enseñó. Y nosotros vamos trabajando en ese cimiento, construyendo en ese cimiento. En Juan 15:26 nos dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, Él es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, o sea, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él va a dar testimonio, porque muchos, cuando andaba Jesús en la tierra, muchos no le creían. No creían en la verdad. Entonces, ¿cómo era que el Espíritu Santo al venir iba a empezar a dar testimonio de Cristo? Si cuando estaba en la tierra muchos no le creían. Bueno, a través de los que ya habían creído, el Espíritu Santo empieza a hablar a los que no le conocen. Y entonces ahí está dando a conocer lo que Cristo vino a hacer. La salvación que está en Cristo. Y por eso dice el Señor que va a venir y va a darles a conocer. Va a darlo a conocer a Él, que lo que Él les decía, que lo que Él vino a hacer era de Dios, el Padre. Y que no estaba Él ahí diciendo nada más por decir, como muchos decían que nomás contaba fábulas, ¿verdad? Que eran cosas que no eran reales, que no era de verdad. Y eso era lo que muchos decían, pero el Consolador viene a reafirmar lo que Cristo ya había dicho que iba a pasar.
Después de la resurrección, Cristo dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que tenían que esperar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Mire, esto es bien tremendo. A veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Que necesitamos el poder del Espíritu Santo para todo. Hasta para abrir un frasco. Necesitamos el poder de Dios. Mire, a mí se me hace tan curiosa mi mamá. A sus años, ella no hay frasco que no pueda abrir. Pero ella agarra el frasco y dice en el nombre de Jesús y lo abre. Y a veces mis hijos me dicen, usa el poder de mi abuelita. ¿Por qué? Porque ella encontró, ¿verdad?, que en la fuerza del Señor ella puede hacer mucho más cosas que en su propia fuerza. Y si cuando nosotros entendemos eso, podemos usar esas fuerzas del Señor, porque Él nos las dio, las tenemos ahí, pero las tenemos como guardadas, ¿verdad? Y eso no quiere el Señor que las tengamos guardadas, Él quiere que usemos todo lo que el Señor nos ha dado. Hechos 2:1 nos dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mira, el Señor Jesucristo, al momento de que se iba a ir para arriba, que los apóstoles lo vieron que se ascendió y se perdió entre las nubes, pero antes de eso, Él les dijo lo que tenían que hacer. Lo que tenían que ir a Jerusalén, que tenían que esperar allá y hasta que viniera el poder del Espíritu Santo y los invistiera. Y ellos sabían que eso tenían que hacer. Los seguidores de Jesús esperaban en Jerusalén porque no podían empezar la obra de la iglesia sin la presencia ni el poder del Espíritu Santo. Estaban unidos orando. Al llegar el día de Pentecostés, se cumplió la promesa y el Espíritu de Dios vino sobre ellos con gran poder. Todos testificaban y Pedro tuvo que predicar para aclarar lo que estaba pasando. Mire, porque todos empezaron a hablar diferentes lenguas y los que estaban ahí alrededor los escuchaban hablar en la lengua nativa de ellos y decían, pues ¿estos qué tienen? ¿Qué les pasó? ¿Están borrachos? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué están hablando mi propia lengua? Y el otro decía, no, pues están hablando la mía. Y el otro decía, están hablando la mía, porque unos hablaban una cosa y otros otra y otros otra. Entonces Pedro se levanta y empieza a predicar la palabra y les dice que estas personas no están borrachos. Lo que pasa que han sido investidos por el poder del Espíritu Santo, es por el poder del Espíritu Santo que hablan. Y los que están ahí oyéndolos se quedan más atónitos porque dicen, los conocemos. Son gente del vulgo, o sea, gente pobre que no tiene mucha educación, mucho estudio. Ellos sabían eso y por ello ellos dijeron eso. Sabemos que son gente del vulgo, son pescadores y están hablando otros idiomas. ¿Cómo es eso? Y eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar a conocer el poder de Dios a aquellas personas. ¿A través de quién? De los que el Señor había dejado, de los que el Señor había escogido. Y ese mismo poder, mire, que estaba en ellos, está en nosotros. Porque en la oración del Señor, ahí en Juan 17, si usted la puede leer, puede verla ahí, dice, no ruego solo por esto, sino por los demás que habrán de venir. ¿Quiénes son los demás que habrán de venir? Nosotros. Nosotros somos los demás que íbamos a llegar, porque en aquel tiempo todavía no estábamos ahí. Pero íbamos a llegar después. El Señor nos estaba mirando a todos los que íbamos a llegar y a todos los que van a seguir llegando. Él ya los había identificado y Él ya los había visto y Él estaba rogando para que ninguno se perdiera en el camino, para que todos llegaran. ¿Por qué? Porque Él anhela no solo hablar a través de los que estaban en aquel tiempo allá en el aposento alto, sino también hablar a través nuestro. Por eso es cuando usted se dispone y empieza a hablar a una persona, usted después se asombra y dice, ¿de dónde me salió tanta palabra? ¿Cómo fue que yo hablé tanto? No leo tanto la Biblia, no conozco tanto la Biblia, pero me salió. ¿Cómo fue? El Espíritu Santo. Recordándole a usted lo que usted ya leyó. Trayéndole a la memoria aquella palabra que aquella persona necesita. Una vez yo estaba hablándole a una muchacha y estaba platicando con ella y platicando. Esta muchacha había sido cristiana en un tiempo, se había retirado y entonces ella estaba como no quería regresar a la iglesia y su mamá me invitó a su casa para que hablara con la muchacha y pues fui a hablar con la muchacha. La cosa es que en eso de que estábamos hablando le digo, ¿tienes una pregunta para mí? Me dice, no, porque ya me las contestó todas.
¿Qué le contesté? No sé, pero el Señor sí sabe. El Espíritu Santo guió la conversación por donde Él quería, eliminando esas dudas que ella tenía, para darse a conocer. Y entonces le dije, bueno, ¿y entonces te quieres reconciliar con el Señor? Me dijo, sí. Y se reconcilió con el Señor, y ese es el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Lo que pasa es que a veces como nos da miedo, nos da timidez y no le damos libertad. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y si aquella persona nos rechaza, no nos está rechazando a nosotros. Está rechazando, mire, más triste, está rechazando a Dios mismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando alguien nos rechaza? Pedirle perdón por esa persona. No enfrente de ella porque no lo va a entender y se va a enojar más, ¿verdad? Pero si le está bien, que Dios te bendiga y te conceda otra oportunidad. Y cuando nos alejamos de ella, pedir perdón por ella. Y pedirle al Señor que le dé otra oportunidad para que no se pierda su alma. Pero necesitamos, ¿verdad? Escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para que nosotros podamos seguir transmitiendo el mensaje. Que el mensaje no se apague ahí, sino siga llenando la tierra, porque eso es lo que anhela el Señor. En Hechos 1:4 nos dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, lo que Él ya les había dicho antes, ahora venía a cumplirse esa promesa y se cumplió ahí, en un tiempo donde ellos estaban juntos, como el Señor les mandó, que tenían que estar juntos orando. Y el Señor nos congrega cada domingo, cada miércoles, cada día de culto. El Señor nos congrega, tienen que estar ahí juntos orando. Y entonces viene ahí la presencia del Señor y derrama lo que cada quien necesita, conforme la necesidad que hay en cada persona. Conforme Él sabe qué es la necesidad. Mire, a veces uno cree que la necesidad de uno es una, pero el Señor sabe que la necesidad que tenemos es otra. Entonces, ¿cuál es lo que suple? Lo que realmente necesitamos. Y lo otro, hay cosas que nosotros podemos trabajar con ellos, podemos manejarlas, y entonces dice el Señor, eso te lo voy a dejar a ti, porque eso te va a ayudar a que tu fe crezca, a que te fortalezcas en la fe. Y aquellas cosas que no podemos soportar, aquellas cosas que no podemos llevar, eso es lo que viene y nos quita. Una vez me dijo un hombre me dijo, mire, dice, fui a esta vigilia y oraron por mí, y mire, que se me quitó el deseo de tomar, pero lo mujeriego no se me ha quitado. Y él esperaba que el Señor le quitara también lo mujeriego, y le dije, porque eso es lo con que usted tiene que trabajar. Usted tiene que cerrar los ojos cuando vea a otra mujer que no sea su esposa. Es usted el que tiene que trabajar con eso. Es usted el que tiene que apartarse del pecado. Ya el Señor le quitó lo que usted no podía manejar. La adicción al alcohol lo traía dentro de la sangre. Entonces el Señor le sacó todo eso y dice, ahora yo puedo ver lo que sea y no se me antoja nada, porque el Señor lo liberó. Pero ahora él quería que Dios también hiciera lo mismo con lo de las mujeres, pero no, era algo que él tenía que trabajar, porque Dios quería que empezara a crecer su fe. Porque si Dios nos diera todo lo que pedimos, no lo consideraríamos, lo tiraríamos, pensaríamos que, ok, ahorita me dio esto, pero al ratito me da más. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Cuando estoy echando la lavadora, y si tengo mucho jabón o mucho suavitel, le pongo mucho a la lavadora, pero ya cuando me queda poquito lo voy racionando, ¿verdad? Así somos también con las cosas de Dios. Si Dios nos diera todo, así como lo da, lo soltaríamos, porque no nos cuesta. Pero cuando nos lo está dando y nos está costando esfuerzo de orar, de clamar al Señor, y sabemos que aquello todo lo que nos costó salir de aquella cosa y ahora estar en esa comunión con Dios, la vamos a apreciar más, la vamos a cuidar más, la vamos a atesorar más. Y así nos pasa, ¿verdad? A veces nos necesitamos ser más agradecidos y agradecer más lo que tenemos. A veces estamos tan enfocados en lo que nos hace falta que no apreciamos lo que tenemos. Entonces dice el Señor, si no me das gracias por lo que tienes y estás añorando lo que no tienes, si no agradeces lo que tienes, ¿cómo te voy a dar lo que no tienes si no agradeces lo que tienes? Una tía mía, que Dios la tenga en su santo reino, bueno, decía, el que no agradece lo mucho menos lo poquito, decía.
Lo decía al revés, ¿verdad? Porque el dicho dice, el que no agradece lo poco, lo mucho menos, y ella decía, el que no agradece lo mucho, lo poco menos. Y nosotros somos así, ¿verdad? No agradecemos lo que tenemos. A lo mejor estamos pensando que es muy poco y anhelamos otra cosa, pero no nos hemos puesto a pensar cuánto trabajo le ha dado al Señor darnos lo que tenemos. Mire, nomás ponga usted a sacar cuenta cuánto vale nuestra vista, cuánto vale el olfato, cuánto vale la capacidad de comer, de hablar, de caminar, de movernos, de poder ir al baño. ¿Cuánto vale todo eso? No ponemos a darle gracias a Dios por todas esas habilidades que nos ha dado. Pero si nos faltara una, entonces sí, estaríamos extrañándola. Porque no apreciamos, ¿verdad? Lo que tenemos. Y tenemos que ser agradecidos con el Señor por lo que nos ha dado. Y en ese agradecimiento por lo que nos ha dado, el Señor nos va a ir dando más cosas. Porque estamos siendo agradecidos y vamos aprendiendo a manejarlas. Vamos aprendiendo a caminar conformados a su voluntad. Nosotros tenemos que esperar la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Y a veces, miren, nos pasa, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas con nuestra fuerza, con lo que puedo, como puedo. Entonces, cuando venimos a los caminos del Señor, queremos seguir caminando de esa manera. Pero ahí está el trabajo del Espíritu Santo diciéndonos cada vez, déjame ayudarte, descansa en mí, pon en mí tus cargas, pon en mí tus preocupaciones, déjame ayudarte. Y nosotros no, nosotros queremos ir, ¿verdad? Con nuestra fuerza, y ahí es donde fallamos porque necesitamos el poder de Dios, lo necesitamos, porque ¿qué tanto podríamos caminar nosotros con nuestras fuerzas comparado a lo que Él puede hacer? En Hechos 1:8 nos dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire, ¿cuándo vamos a recibir el poder? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, si yo recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, y yo confío en Él, eso quiere decir que ya el Espíritu Santo está en mí. Entonces, si ya está el Espíritu Santo en mí, yo tengo la confianza y el poder de Él. Lo que pasa es que muchas veces nos creemos que no nos consideramos lo que realmente somos, como decía el canto. El canto dice que, le estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Que el Señor dice que es fuerte cuando es débil. Nosotros no podemos vernos con los ojos que el Señor nos mira. El Señor dice que somos fuertes y nosotros nos estamos mirando débiles. Y cuando nosotros nos miramos débiles, no podemos hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado porque nos miramos débiles. Necesitamos mirarnos con los ojos del Señor, como ya Dios nos capacitó para aquello. Ya Dios nos fortaleció para aquello. Ya Dios nos dio lo que necesitábamos para hacerlo. La única diferencia sería que realmente no hayamos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, si realmente no hemos creído en el Señor Jesucristo y hice la oración nomás porque me estaban diciendo, para salir del atolladero, para que no me sigan diciendo, entonces, quiere decir que yo no lo creí. Quiere decir que yo no me rendí al señorío de Cristo. Entonces ahí, pues tiene razón la persona de seguir operando en su propia fuerza, porque no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aun cuando yo haya hecho la oración, por cualquier otra razón, el Espíritu Santo la conoce. Dios la conoce y entonces el Espíritu Santo no viene a nosotros. ¿Por qué? Porque no me rendí verdaderamente al Señor. Pero si yo reconozco que el Señor Jesucristo vino a la tierra, fue crucificado, murió, pagó por mis pecados cuando Él no había pecado, yo creo en esa obra gloriosa a favor mío y lo recibo a Él como mi Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo está morando en mí y lo único que tengo que hacer es creer en Él, creer en el poder que Él me ha dado para hacer las obras que Él quiere que haga, y una de las primeras obras es testificar. Testificar a las personas que necesitan escuchar del Señor, porque mire, si nosotros nos ponemos a mirar en lo que hay alrededor nuestro,
el dolor, el sufrimiento de las personas. Todos están sufriendo. Todos tienen problemas por una cosa, por otra y por otra. Y usted me puede decir, pero yo también tengo problemas. Pero mire la diferencia. El cristiano tiene problemas, pero tiene a quién encargarle los problemas. El que no conoce a Dios no tiene a quién dejarle los problemas. Está ahogado en problemas. Pero con nosotros conociendo a Dios, ¿qué hacemos? Le llevamos a Él nuestra carga. Y dejamos en Él nuestros problemas. Y seguimos como con gozo y alegría, confiando en Él. Pero aquel que no tiene al Señor, no tiene a quien llevarle sus problemas. Y a ese es al que el Señor nos ha mandado a hablarle, a darle testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros, de lo que Dios está obrando en nosotros, cómo Él nos va sacando de aquellos lugares donde creíamos que a lo mejor ahí nos íbamos a quedar, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia nos está dando favor para seguir adelante. Y a esos es los que Él nos llama a testificar, y a veces son los mismos de nuestra casa. Aquellos mismos que están en nuestra casa, que de repente van a creer más en lo que miran que en lo que hablamos. Porque los de nuestra casa nos conocen muy bien y ellos están esperando el cambio en nosotros. Cuando ellos miran el cambio en nosotros, entonces empiezan a decir si es cierto, si se convirtió. Hace mucho tiempo escuché un testimonio de un siervo. Cuando él estaba jovencito, tenía como 14 años, llegó de un lugar cerca de Israel a Canadá. Y entonces, cuando llegó a Canadá, pues él hablaba el idioma que hablaba ya en su país natal, y de allá tuvo que venir a Canadá, y en Canadá aprendió francés. Cuando se movió a Estados Unidos, pues él no hablaba inglés, nomás hablaba francés y ya hablaba, pues el idioma que hablaba allá en su país natal. Cuando llega ahí, ahí a sus 14 años, conoce al Señor. Y entonces los papás, pues eran personas muy judaicas. Ellos creían en la religión judía y no querían saber nada del Señor, nada de eso. Todavía hay gente así. Entonces, estaba prohibido en la casa de él que se hablara del Señor Jesucristo. Y él se convierte, pero tenía que estar a escondidas. Él leía la Biblia a escondidas, él hacía todo a escondidas porque su papá y le prohibió a sus hermanos que hablaran con él, nadie se le acercaba. Y este muchacho, jovencito, él era tartamudo. Y entonces, pues, aparte que no sabía inglés, todavía era tartamudo. Y la cosa era que como la conversión de él fue tan genuina, se entregó por completo, y como no tenía amigos, no tenía con quién hablar, se la pasaba leyendo la Biblia. Y encontró que el Espíritu Santo era su amigo. Y su amigo era el Espíritu Santo. Y él hablaba con el Espíritu Santo y ellos se comunicaban y pues todo. La cosa es que él lo invitaron a predicar en un lugar. Pero estas personas que lo invitaron a predicar en el lugar, hicieron flyers. Y le pusieron la foto de él. Y él no sabía. Y las pegaron por todos los lugares de la ciudad. Entonces mira al papá uno de esos flyers. Y llega a la casa y le dice a la mujer, alístate porque vamos a ir a ver dónde está y lo vamos a ir a sacar de allá. Mira que allá anda, quería ir predicando. Y entonces, bueno, ahí van los dos y se sientan ahí a esperar. Y entonces ya sale el siervo y se pone a predicar. Y luego el papá le dice a la mamá, oye, ¿ese es tu hijo? Y luego le dice la mamá, pues se parece, pero no sé por qué no tartamudea. Ya hubo testimonio. De ahí entraron a un cuarto porque pidieron a una mujer que querían hablar con él, entonces lo llevaron a un cuartito. Cuando llegaron al cuartito, le pidieron perdón y se convirtieron. Había testimonio. Él ni tuvo que pelear con ellos ni nada, pero lo estaban observando, lo observaron, ¿verdad? Había un cambio en su vida. Entonces a veces los de nuestra casa están esperando ese cambio en nosotros, que se produzca ese cambio en nosotros para que ellos puedan creer que realmente estamos siendo transformados por el poder de Dios. Y eso necesitamos para que ellos puedan creer. No en nosotros,
sino el que está operando en nosotros el cambio. A veces nosotros no lo entendemos, y porque no lo entendemos, estamos un poco enojados, digo yo, porque a veces se enoja uno porque dice, ay, esta gente no me quiere escuchar, esta gente no quiere oír, no quiere nada con Dios. No, es que están esperando el cambio en nosotros. Al oír el Evangelio y creer en Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios llega a la vida del creyente y sella su experiencia para siempre, viviendo en él desde el momento de su nacimiento. ¿De cuál nacimiento? Del nuevo nacimiento. Ahí donde se entregó a Cristo fue su nuevo nacimiento. Ahí nació del Espíritu, ¿verdad? Y ese nuevo nacimiento es lo que le capacita para recibir al Espíritu Santo. En Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, fue un sello que se puso en nosotros. Nosotros no lo podemos ver, pero ¿sabe qué? Dios lo puede ver. ¿Y sabe quién más lo puede ver? El diablo. Por eso es que pelea tanto a aquellos que han sido sellados. ¿Los pelea para qué? Para derribarlos, para tumbarlos del lugar donde están, porque no quiere que se salven. Y como ya están sellados, él quiere desbaratarlos para impedir que sigan avanzando. Los creyentes que hemos oído el Evangelio y creído en Jesús, fuimos sellados por Cristo con el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Su presencia nos da la seguridad de que somos hijos de Dios y nos habilita para que podamos vivir la vida cristiana y servir a Dios, ya que tenemos que confiar ya no tenemos que confiar en nuestro propio poder. El poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros y mora en nosotros. Mire qué bonito. Ya no tenemos libre, ya no estamos solos. Cuando la persona dice, ay, me siento sola, un cristiano nunca se debe de sentir solo. ¿Sabe por qué? Porque está acompañado por el Espíritu de Dios, siempre. Esté pasando lo que esté pasando, esté donde esté. Siempre está el Espíritu de Dios ahí. Y nada más tiene que orar y pedirle. Y pedirle que le ayude, y Él está ahí listo para ayudarle. Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, qué bonito. A mí me gusta tanto ese versículo porque, mire, no solo nos va a hablar de las cosas que necesitamos saber ahora, pero también nos va a hacer entender, nos va a hacer conocer lo que viene, para que estemos avisados, para que no nos encuentre fuera de base, ¿verdad? Para que no estemos dormidos, sino que estemos listos para que si viene algo, podamos saber a dónde poder refugiarnos. Y si es que Él viene por nosotros, yo me imagino que va a dar paz y gozo, sabiendo que ya viene y que Él nos lleva. Y el aceite simboliza la fuerza, la suavidad, la belleza del Espíritu Santo, quien integra al nuevo cristiano a la iglesia. Mire, ¿quién es el que integra al nuevo cristiano a la iglesia? El Espíritu Santo. Él lo trae, Él lo fortalece para que venga. Yo le voy a decir, la primera vez que yo vine a la iglesia, yo estaba sentada en el borde de la cama y sentí como un empujón, que me levantaron de la cama y vas a la iglesia. Y no hubo poder humano que me detuviera. Fui a la iglesia, ¿por qué? Porque era Él sacándome, era Él llevándome, era Él fortaleciéndome para que pudiera hacerlo. En 1 Corintios 12:1 nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nosotros no podemos ignorar lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. La palabra nos dice, ¿verdad?, que los dones, el fruto del Espíritu es parte del Espíritu Santo y es parte de la obra que Él viene a hacer en nosotros, a llenarnos con su fruto, a que su fruto sea evidente. Ese es el cambio que nosotros manifestamos a la gente, que el fruto del Espíritu está operando en nosotros. Mire, aquella persona que gritaba ya no grita, habla suavemente. Y aquella persona que era iracunda, enojona,
Ahora tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene humildad aquel orgulloso. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu que empieza a operar, empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. Y eso es lo que está haciendo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que enfocan la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es el fruto y los dones del Espíritu, ¿verdad? El fruto es la parte de que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros, y los dones es lo que Él nos da para equiparnos. Nuestro testimonio depende de quién somos y de lo que hacemos. El fruto del Espíritu nos ayuda a ser quien Dios quiere que seamos. Mire, cómo nosotros nos comportamos, lo que nosotros hacemos es lo que dicta quién somos nosotros. Los demás que nos están mirando, por ahí se guían para decir si somos honestos, si somos buenos, si somos malos, si no somos confiables, por lo como nos miran, ¿verdad? De lo que hacemos, de lo que decimos. Pero el Espíritu Santo viene y nos da su fruto, ¿para qué? Para que podamos ser lo que Dios dice que somos. Él viene a transformarnos con el poder de su fruto. Perdón. Él quiere quitarnos esa coraza dura que traemos y darnos esa armonía, esa paz, para que podamos estar entre la gente sin estar buscando defendernos, estar siempre buscando cómo esconder, porque muchas veces estamos escondiendo quién realmente somos. No queremos que los demás sepan que no somos como lo que queremos ser delante de los demás. De repente se nos salen sapos y culebras por la boca, de repente hablamos lo que no debemos, y entonces nos queremos esconder, ¿verdad? No queremos socializar mucho, no queremos hablar mucho con las demás personas porque queremos, algo me picó acá. Y entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de escondernos, tratamos de quedarnos poquito y escondernos, no hablar mucho con la gente. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a transformar a la persona, aquella persona que antes no se acercaba, ahora ya se queda. Ahora ya se siente libre para estar entre medio de uno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo su obra, está transformando a la persona, está renovándola, está fortaleciéndola para que sea lo que Dios ya estableció que debía de ser. El fruto tiene que ser evidente en cada creyente. La virtud que encabeza la lista del fruto del Espíritu es el amor. Las demás virtudes pueden considerarse como el amor en acción, mire. Y vemos en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto es lo que debe de haber en cada uno de los creyentes, porque el fruto del Espíritu es lo mismo. El Espíritu Santo nos da todo su fruto. El fruto del Espíritu debe morar en cada uno de nosotros. No es que a unos les da una cosa y no. El fruto del Espíritu es para todos y en todos debe haber esas cualidades. En 1 Corintios 13:13 nos dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El fruto y los dones se enfocan en la obra del Espíritu Santo en el creyente. El fruto debe ser igual a cada uno. En cambio, el don espiritual que cada creyente recibe es muy particular. A cada uno le da lo que él quiere. No es que nos da lo que nosotros queremos. Dice, cada uno tiene por lo menos un don que la capacita para poder llevar a cabo el ministerio. El don es una habilidad impartida por el Espíritu Santo que nos capacita para desempeñar un servicio en particular que Dios nos pide. Mire, esos dones el Señor nos los dio. Esos dones no son dados por el Espíritu Santo después que uno se convierte. Yo entiendo que los dones los traemos desde chiquitos. Desde que uno nace ya el Señor le impartió para lo que había escogido a esa persona. El fruto del Espíritu, ese lo recibimos cuando nosotros nos entregamos al Señor, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza
a formar el fruto del Espíritu en nosotros. Pero el don ya lo traíamos. El fruto del Espíritu nos va a ayudar a que ese don sea más eficaz. Porque una persona puede tener el don, digamos, una persona tiene un don de profecía, pero lo tuerce y entra en la brujería y lo empieza a usar como adivinación. Tenía el don que el Señor le había dado, pero lo distorsionó, lo mal usó, y entonces ahora lo está usando el poder de las tinieblas. Y ahí es cuando la persona tiene que salir de esa condición y reconocer que el don que Dios le había dado se lo había prestado al diablo. Y necesita arrepentirse, ¿verdad? De eso. Pero el don es algo con el que ya venimos y es algo que el Señor nos dio a cada uno en particular para lo que Él nos había escogido. Porque dice la palabra del Señor que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde entonces fuimos equipados para lo que nos había preparado el Señor. Pero cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo y allí recibimos el fruto del Espíritu para fortalecernos, para ayudarnos a que llevemos a cabo lo que Él ya nos había dado, la tarea que Él ya nos había encomendado. Y eso es algo que necesitamos aprender, ¿verdad? Para que nosotros podamos darle más libertad a esos dones que el Señor nos ha dado. En 1 Corintios 12:4 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mire, cuando nosotros podemos tener el don que sea, pero el que opera a través de ese don es el Espíritu Santo. Él es el que va haciendo y Él es el que asigna a cada persona lo que sea, pero también va operando. Nosotros no podemos operar, por decir así, si yo tengo el don de sanidad, y oro por la persona. El que va a operar la sanidad no soy yo, es Dios, a través de lo que ya puso en mí, ese canal para que fluya esa virtud. Pero si yo voy a orar por alguien y quiero que esa persona se sane, y yo quiero que se sane, yo no la puedo sanar. Es Dios. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Orar y clamar para que el Señor me guíe cómo orar, cómo interceder para que riegue la sanidad a esa persona. Pero es el Señor el que conoce exactamente el corazón de cada uno. Entonces el Señor va dándole a la persona conforme Él sabe que la persona va a ir recibiendo y no es que algo que va a recibir y luego se va a ir como, ¿se acuerda usted? Los leprosos que fueron y fueron sanados, creo que eran 10 y cuando llegó, solo uno regresó a darle gracias al Señor. Los otros se fueron. Y muchas veces hacemos eso, recibimos el milagro, ¿verdad? Y nos desaparecemos y eso no es lo que Dios quiere. Quiere que eso sea como, que recibamos aquello como un favor de Dios, pero que seamos agradecidos. Él no quiere que nos perdamos, Él quiere que pasemos la eternidad con Él y eso es lo que quiere lograr. Una lista de dones del Espíritu puede ayudarnos a encontrar el nuestro. En 1 Corintios 12:8 nos dice la palabra del Señor. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. 10, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Todo eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Toda la impartición a cada uno. Y en 1 Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miren, no como nosotros queremos, no es que yo pueda decir, yo quiero esto, yo quiero aquello, no es como nosotros queremos, es como Él quiere. O sea, para lo que ya Dios nos asignó, la tarea que ya nos asignó desde antes de la fundación, aquello que para lo que Él ya nos llamó. Entonces, conforme a lo que Él ya nos llamó, nos da el don que necesitamos para hacer lo que necesitamos hacer. Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano. Cada cristiano es como un miembro
del cuerpo de Cristo. El ministerio total de la iglesia depende del ministerio de cada miembro. Cada miembro del cuerpo es de mucha importancia. Ninguno es inferior ni superior a otro. Todos somos cristianos con un propósito, el de servir a Dios y ayudar a los otros a conocer a Jesús. Eso es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, que nosotros podamos servirlo a Él y también ayudar a las otras personas a que lo conozcan. Primera de Corintios 12:5 nos dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El ministerio que hemos de llevar a cabo depende del don que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos que descubrir nuestro don y dedicarlo al Señor, desarrollando al máximo el servicio de la iglesia. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de la iglesia nos va moviendo a donde el Señor va mostrándoles que se necesita aquella persona. El Señor muestra quién es para qué lado y quién es para otro lado. A veces nosotros no lo entendemos y nos resistimos, pero no sabemos que es Dios tratando de ir a dándonos más libertad para usar el don que nos ha dado. Para que vayamos aprendiendo a usarlo, aprendiendo a no estar con timidez. Tratando de quitarnos la timidez, de quitarnos esa vergüenza que el diablo ha puesto para impedirnos cumplir con lo que Él quiere que cumplamos. En Romanos 12:6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Mire, tenemos que tener fe hasta para profetizar. La lista de los dones nos ayudará a descubrir el nuestro, en oración pidiendo a Dios que nos guíe a conocer nuestro don. Mire, cuando nosotros recién nos convertimos, pues no sabemos mucho de estas cosas, pero si nosotros le pedimos al Señor que nos vaya orientando, y si nosotros somos dóciles y empezamos a ayudar, a trabajar en la iglesia, al área donde nos están diciendo, mire, el Señor solito nos va moviendo a donde Él quiere ponernos. Él solo nos mueve, solo nos va guiando para donde Él quiere establecernos. Cuando estábamos en la otra iglesia, yo quería, yo estaba recién convertida y no conocía nada de esto, entonces yo fui a pedirle porque el pastor estaba hablando de que se necesitaban ujieres, entonces yo fui a ofrecerme, ¿verdad? Yo le dije, pastor, pues aquí estoy, si le sirvo para algo, y me dijo, usted no, hermana, usted vaya y dígale a mi esposa que en dónde la va a poner allá en el grupo de maestros, porque usted es para la enseñanza, no es para acá. Entonces dije, ok, pues ya fui, le dije a la pastora, y sí, rapidito me colocaron allá y empecé a servir como maestra. Pero la cosa es que cuando uno se abre, Dios le va mostrando a los siervos a dónde los va a ir colocando, dónde va a ir entrenándose para ser liberado, para dar lo que Dios ya puso en usted. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Primera de Corintios 12:6 nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Para desarrollar nuestro don en la obra de la iglesia, no debemos descuidar lo que hemos recibido. Y Primera de Timoteo 4:14 nos dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con la imposición de las manos del presbítero. Mire, a veces nosotros se nos hace como, me dijeron esto, pero no le ponemos mucha atención. Y entonces empezamos a descuidar lo que Dios ya nos mostró, ya nos dijo que había en nosotros. Y necesitamos descubrirlo, ¿verdad? Al descubrir nuestro don espiritual y ponerlo al servicio de la iglesia, experimentaremos varios resultados positivos. El ministerio en el cual estamos involucrados resultará en nuestro gozo y en el bienestar espiritual para los demás. La iglesia nos afirmará en nuestro ministerio y Dios recibirá la gloria, y de eso se trata, ¿verdad? No que nosotros recibamos gloria, que Dios reciba la gloria, eso es lo que se necesita. En Primera de Corintios 12:7 nos dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de la iglesia, ¿verdad? Para provecho de los demás. Resumiendo, antes de ir a la cruz, Jesús le prometió
que regresaría al Padre y les enviaría el Espíritu Santo. Después de la resurrección, Cristo dijo a sus seguidores que tenían que esperar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que esperar su llegada a nuestras vidas. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que enfocan la obra del Espíritu Santo en el creyente. Son fruto y dones. Una lista de los dones puede ayudarnos a encontrar el nuestro. Primera de Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire qué tremendo, ¿verdad? Si nosotros creemos que somos de nosotros mismos, que nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, estamos bien equivocados. Somos de Dios, le pertenecemos al Señor, somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos, mire, la obligación de cuidar este cuerpo para que le dure al Señor todo el tiempo que Él quiere tenernos aquí en la tierra. Y necesitamos cuidarlo, ¿verdad? Y decirle, pedirle a Él ayuda para que nosotros podamos cumplir con toda la obra que Él designó para que nosotros hagamos aquí en la tierra. Para que cuando lleguemos delante de su presencia, Él nos diga, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Porque hemos terminado la carrera, como dijo el apóstol Pablo. Había terminado la carrera. Póngase de pie, vamos a orar. Y que el tiempo siempre nos gana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas, pero muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias, Señor eterno. Muchas, pero muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu está aquí, fluyendo poderosamente, libertando, sanando y restaurando, precioso Dios. Gracias, Señor, porque tú estás empoderando, precioso Dios santo y poderoso. Oh, bendito Rey, te damos gracias, Padre. Muchas gracias, precioso Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande, divino Señor, por tu presencia gloriosa. Gracias, precioso Dios santo y poderoso. Gracias, Señor, por la obra gloriosa que usted está haciendo en cada vida. Usted conoce exactamente la necesidad, precioso Dios, que hay en cada uno. Usted conoce, precioso Dios santo y poderoso, precioso Rey, qué se necesita para que cada uno sea libre de esa situación. Padre, nosotros clamamos a usted, Señor, para que obre usted maravillosamente en cada vida, en cada ser, para que puedan verse, Señor eterno, maravilloso, como usted nos mira, Padre, que no nos veamos, Señor, con mediocridad, Padre bendito de gloria, con baja estima, con indecisión, precioso Dios santo y poderoso, con inseguridad, Padre, deshaga todo eso, porque nada viene de usted, Padre. Fortalézcanos, Señor, para que podamos poseer verdaderamente su Santo Espíritu, su fruto llene cada fibra de nuestro ser, precioso Dios santo y poderoso, para que habite Cristo por fe en cada área de nuestras vidas, para que mostremos, Señor, su fruto a los demás, que es el carácter de Cristo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso. Le entregamos, Señor, todo aquello, precioso Dios santo y poderoso Rey, que pudiera, precioso Dios, no estar en línea, no estar de acuerdo con usted en nosotros, Padre. Oh, precioso Dios, los malos pensamientos, las malas ideas, Padre. Oh, precioso Dios, las mañas, Padre bendito de gloria. Todo aquello, Señor eterno, maravilloso, que nos ha estorbado delante suyo, Padre. Oh, precioso Dios, los vicios, Padre, se lo entregamos, precioso Dios santo y poderoso Rey. Le entregamos, precioso Dios, nuestros propios deseos, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, nuestra inclinación a hacer las cosas conforme nuestro poder, precioso Dios santo y poderoso. Perdónenos usted y ayúdenos a recurrir, Señor, al poder glorioso suyo para cumplir, Señor, con lo que usted quiere, con lo que usted anhela, con lo que usted desea que hagamos, Padre. Sabemos, precioso Dios santo y poderoso, que usted, precioso Dios, escogió 12 hombres, Padre bendito de gloria, para impactar al mundo, Padre. Sabemos, Señor bendito Dios, que somos parte, Señor, de esa comisión que usted dio en aquel tiempo, Señor. Llénenos con su presencia gloriosa, Señor, para que podamos reflejarlo a usted y cuando nos vean a nosotros, Señor, puedan verlo a usted en nosotros.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, Padre. Le entregamos toda enfermedad, todo dolor, toda dolencia. Le entregamos, Padre, todo malestar, precioso Dios santo y poderoso. Le entregamos toda incapacidad, toda duda. Se las entregamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibimos su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de saber que usted está en control, la paz de saber que usted nos ayuda, que usted nos guarda y nos sustenta, que es usted el que nos guía, la paz de saber, Señor, que usted lo conoce todo y que no hay nada que usted no conozca y que usted, precioso Dios santo y poderoso, nos hará saber todo lo que necesitamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cancelamos toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo y todo lo que quiera levantar para estorbarnos, para robarnos de cualquier manera, queda cancelado, deshecho, desintegrado, desbaratado y venimos reclamando todo lo que el enemigo nos robó, todo lo que perdimos y aún si entregamos algo en necedad, Padre, venimos reclamándolo 7 veces mejorado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la espada de su Espíritu precioso, Dios santo y poderoso, venimos echando fuera todo poder de las tinieblas que esté, Señor, estorbándonos de cualquier manera, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente, les guarde y les proteja y les lleve con bien en el nombre de Jesús y que el mañana amanezcan descansaditos en el nombre de Jesús. Bendecidos.